con ese hasta la vista tipos negativos? 0,25, 0,50 es la duda clave que hoy afronta el mercado para saber hasta qué punto la fortaleza en la respuesta del Banco Central Europeo es una de las claves fundamentales. Y junto a esa respuesta que el Banco Central Europeo va a tener que darle al mercado, también el mecanismo antifragmentación, después de que Draghi quiera quitarle protagonismo. Fíjense, porque en estas 5 claves que ven ahí del día, el BCE es el actor fundamental, pero empieza a tener un actor secundario, no sabemos si Bob, en el que le va quitando el protagonismo en un momento en el que el Banco Central Europeo tiene que dar una respuesta contundente, rápida, precisa al mercado. Y ya Financial Times decía el martes que sería 0,50 puntos básicos. Esos 0,50 puntos básicos darían un respiro, sería la explicación de todo lo que hemos vivido de subida del euro en las últimas jornadas, con la excepción de ayer, y la mirada puesta en un Draghi que quiere hacer de actor secundario. ¿El BCE qué puede hacer en la jornada de hoy? Porque si el mercado ya descuenta 50 puntos básicos y vemos un movimiento de 25 puntos a partir de las 2:15 de la tarde, ya saben, aquí en Negocios Televisión con un especial dedicado a esa decisión del Banco Central Europeo, si tenemos encima de la mesa una decisión de 25 puntos básicos, vamos a ver cómo puede afectar en el mercado. Los 50 puntos básicos son ahora mismo la tónica fundamental que está marcando esta mañana. El BCE tiene que ser contundente, agresivo en el buen sentido de la palabra, y tiene además que marcar un mecanismo antifragmentación más importante que nunca ahora mismo, después de que Italia empiece con ese movimiento de trastocar la escena europea, que sin duda le puede llevar a unas elecciones el 2 de octubre para poder ver cuál es de verdad el nuevo gobierno en Italia. Draghi fuera, Johnson fuera, todo parece indicar que la fotografía empieza a coger un tono político importante en el año, porque las midterm en Estados Unidos van a recoger enseguida, en cuanto la Fed hable dentro de unos días, la semana que viene, va a recoger el testigo ya de manera definitiva para ver cómo puede reaccionar y cómo puede recuperarse el mercado. Y piensen que en esos años de midterm como el que estamos viviendo en estos momentos, el movimiento de recuperación es importante. BCE, clave fundamental, primaria en el día. Vamos a ver qué decide el Banco Central Europeo en esta reunión donde Christine Lagarde tiene importantes decisiones que explicar al mercado, si son 25, si son 50, y el mecanismo antifragmentación. Draghi y el huracán italiano que decía ayer Gentiloni, decía que sin duda ahora mismo hay una situación que él calificaba que no se había actuado con la prudencia necesaria con el primer ministro italiano, con demasiado poco respeto, y que se metía a toda la zona euro en una situación complicada, de huracán. Fíjense, porque si en lo económico el centro del huracán está en Alemania, con esa llegada o no llegada, sí, no, sí, no, del gas a Alemania desde Rusia, el centro del huracán político se centra ya en Italia, se centra en Roma, donde ahí ya tenemos cómo el cambio, el giro político está a punto de llegar, y el miedo es este que ven en las claves. El Italexit, esa versión italiana del Brexit que puede poner en una situación muy complicada de una doble vía de crecimiento al conjunto de la Unión. El movimiento de Italia significaría una escisión, un movimiento que arrastraría a España, que arrastraría a Grecia, que arrastraría a Portugal, y que crearía una situación muy complicada de 2 velocidades a nivel europeo. Es el punto clave a partir del cual va a girar todo. Ayer el euro se movió en ese comportamiento bajista, sobre todo viendo como Draghi primero decía que no quería renunciar y que iba a la moción de confianza, y luego vio como, a pesar de ganar la moción de confianza, los partidos que tenían que apoyarle, condición sine qua non para continuar, directamente ni fueron a votar. El boicot fue dramático para Draghi y dramático para Europa, que ahora ve cómo la situación está cada vez más complicada en el ámbito italiano. El otro punto clave importante del día está en esa medida aprobada por Bruselas, que indica que los países tienen que empezar, como recomendación, a ahorrar en el entorno del 15% de la energía por lo que pueda suceder con Grecia. El problema venía
en el botón de emergencia que le venimos contando desde hace varios días, en el que la gran industria española dijo, está bien, ¿cómo que vamos a tener que cortar nosotros también si nosotros, España, ha hecho los deberes y no tiene una situación como el resto de Europa? Háganos una excepción y sobre esa excepción déjenos actuar. A partir de ese momento, a partir de esa circunstancia, empieza todo el movimiento en el que el gobierno ha salido en apoyo de la gran industria española a decirle a Europa, al menos hablemoslo, ¿no? Si España ha hecho sus deberes, debemos tener la opción de tener al menos una exención, igual que ha habido en lo gasístico, igual que ha habido en el precio de la energía, tengamos una exención para que no sea obligatorio en ese famoso botón de emergencia que toda la industria europea tenga que recortar ese 15%. Europa tiene muy claro que la solidaridad tiene que estar entre todos los países. Y España lo que entiende es que extendiendo la exención ibérica a Francia, España ya está arrimando suficientemente el hombro. Y oiga, tiene razón el gobierno, ¿eh? Llega un punto en el que España sí ha hecho los deberes. Quizá no los ha hecho todos, porque faltaría la conexión entre Cataluña y los Pirineos para poder de verdad ser un gran exportador a nivel europeo de ese gas que pasa por las plantas de regasificación que están ahora mismo al 40%. Pero la realidad es que España no tiene un problema ahora mismo de abastecimiento de cara al invierno, de cara al otoño tampoco, por supuesto, y por tanto no debería entrar dentro de ese pack en el que todos tienen la medida por igual. De tal manera que aquí el gobierno está actuando como le está pidiendo a la gran industria y hay que decirle que además tiene razón. Vamos a ver cómo lo consigue hilvanar con Europa. La realidad es que es una situación extrañísima en el que el gobierno se ha puesto al lado de la gran industria teniendo razón la gran industria, pero, oye, alabados sea el Señor, si este es el nuevo comportamiento del gobierno en los temas que atañen a la industria, al bolsillo de los españoles y sobre todo a cuestiones estratégicas. No ha sido lo que ha pasado en el pasado, pero hay que aplaudir que suceda ahora. Europa tiene la posición ahora mismo en la que necesita ver si de verdad viene el flujo del gas por Nord Stream 1, cuando Putin pide además que se inicien las obras de Nord Stream 2, y por tanto una mayor dependencia con Rusia, algo que Europa no parece que vaya a ceder. A partir de ahí hoy es el día clave. Si hoy empieza ese flujo reducido, si hoy Gazprom dice que al final la turbina vino, pero fíjense, esto, lo otro, y vuelve a retrasar, volveremos a ver tensión en el entorno del gas. Pero piensen ustedes qué es lo que está sucediendo. Todos están jugando el partido que quiere Rusia. Todos están jugando el partido que económicamente quiere Rusia en estos momentos. Rusia puede vender menos gas a Europa, pero está ingresando más. ¿Por qué? Porque todas estas noticias alrededor de el corte, la reducción y esa sensación de inseguridad que está transmitiendo Rusia a Europa conlleva un punto fundamental, el aumento de los precios del gas. Y el aumento de los precios del gas lo que está haciendo es llenar el bolsillo de Rusia de una manera acelerada, a pesar de estar vendiendo menos cantidad de gas. Punto fundamental sobre el que gira toda esta estrategia de comunicación, de presión, de atosigar a Europa en la toma de decisiones sobre el gas y sobre todo de qué manera Rusia está jugando sus cartas para ingresar más vendiendo menos y poder mirar hacia dónde puede reconstruir también esa distribución del gas, que está en el mismo sitio que el petróleo, que es Asia, que es China, que es India, que es el Indo-Pacífico, pero está consiguiendo hacer la transición. Ayer salió datos de cómo llevaba el gas hacia Asia en una cantidad mucho mayor que en los últimos meses, aprovechándose de la subida de los precios del gas en Europa, donde puede vender menos, ganando más. El otro punto fundamental del día lo tenemos en torno a cómo está comportándose determinados aspectos relacionados con la inflación. Miren este gráfico, lo que ya se ha llamado, según
un informe que ha sacado de Toro la inflación del desayuno. Miren, porque más de un 70% en 2 años de los productos básicos, más de un 70% de aumento del precio en 2 años en los productos básicos del desayuno comportan ahora mismo ese elemento fundamental de la dieta en algo que empieza a convertirse de lujo. 9 productos básicos conforman esta cesta: trigo, azúcar, cacao, avena, bacon o jamón serrano, es decir, productos derivados del cerdo, zumo, leche, café y té. Superan un 14,3% el IPC de España del mismo periodo. Impacta, además, en lo que ya se llama como una tendencia generalizada la reduflación, que ustedes la habrán visto seguro cuando han ido al supermercado. Tienes menos producto, bolsas más pequeñas, productos con menor cantidad para poder mantener el precio. Pero es solo a los ojos de quien va a comprar. La realidad es muy distinta. El precio ha aumentado porque la cantidad es mucho menor. Esa reduflación está impactando ya en el bolsillo de los consumidores, sobre todo porque el aumento en los últimos 2 años de los productos básicos de ese desayuno típico occidental está con un aumento del 70%. Fíjense en lo que está sucediendo también en otro de los elementos clave relacionados con la inflación. Miren este gráfico de Mutuactivos, en el que dice la compañía: por cada 10% de depreciación del euro frente al dólar se agregan 0,2 puntos de inflación en 2023. Ojo, porque lo que estamos añadiendo no es solo la inflación actual, sino el movimiento de inflación hacia el año que viene en unas cantidades que van a ser agresivas. Hay distintos estudios que señalan que si no se corta la inflación en España podría llegar incluso al 24,7%. El otro punto clave está en que Europa, dice en este informe, es importador neto de materias primas. Cuanto más caiga el euro, más tendremos que pagar por ellas, y ahí entra ese cálculo. Se calcula que por cada 10% de depreciación del euro frente al dólar, esos 0,2 puntos porcentuales adicionales a la inflación de la eurozona en 2023 impactará directamente en el bolsillo de los contribuyentes, en un momento en el que además hay un elemento clave. Nos acercamos a la reunión del Banco Central Europeo de hoy con un aspecto destacado: el Euribor está en máximos de 2012, con lo que las renovaciones de las distintas hipotecas lo van a notar directamente en una subida que empieza a ser importante. No la más grave que se podría ver en un entorno actual. Probablemente quienes renueven el año que viene sí van a tener una subida que pueda estar en una hipoteca media de 200.000 euros en el entorno de los 250 euros, de los 180 euros. Vamos a ver cómo se puede moldear ese Euribor de cara al año que viene. Y este es el otro gráfico clave que les quiero enseñar, porque cuando hablamos de riesgo financiero, hemos visto hace 2 días, el martes, un subidón importante de la banca al calor de ver cómo el Banco Central Europeo podía hacer una subida más fuerte de lo que se estaba esperando. Ayer otra vez una recogida en la banca española, volviendo hacia esos 8.000 puntos, dejándose gran parte de la subida del martes. Vamos a ver hoy cómo se toma la subida de tipos de interés, pero aquí Bank of America se hace una pregunta en un gráfico que también publicó Daily Shot sobre el gráfico de Bank of America. Dice: ¿dónde está Lehman? En este informe de Bank of America, donde se ve como en julio de 2022, si lo comparamos con octubre de 2008, vemos un porcentaje de toma de riesgo mayor del normal en el sector financiero. Ojo a este gráfico, porque lo que nos está apuntando es que, aunque todavía no vemos una transferencia hacia el sector financiero, va permeando, va marchando, va caminando hacia una posición que todavía no es la de 2008, en la crisis de Lehman Brothers, pero miren el gráfico. Si no estamos cerca, estamos al lado. Y si estamos al lado, estamos más cerca de lo que pensábamos. Y luego, si ven el gráfico de abajo, en el gráfico 15, vemos el Equity Allocation comparado también con octubre de 2008, en un comportamiento muy parecido, incluso superando ya el de abril de 2020, lo que nos señala la gran preocupación también del sistema. Hay 2 puntos fuera de la inflación, de la recesión, de la posibilidad de esta inflación, es decir, fuera de ese cóctel hay 2 cuestiones clave. Estamos caminando, saltando, volteando
alrededor de una crisis inmobiliaria, que España no lo tiene tan claro, porque no han crecido tanto los precios, pero sí Estados Unidos, sí el norte de Europa, y China, y eso puede transferirse en una crisis financiera. Si eso transfiere o camina hacia una crisis financiera, ojo, porque las palabras serían mayores. Ahora mismo estarían muy lejos de ver algo parecido, pero estos gráficos nos apuntan que hay que tener cuidado y hace que entendamos movimientos como el del Banco Central Europeo y de la Fed pidiéndole más requerimientos a la banca por lo que pueda venir, que estaría relacionado sobre todo con la mora, con el aumento de la deuda por hogares que no pueden afrontar el pago de sus deudas, o no sé si todo, pero en parte, poniendo un poco más de riesgo financiero por culpa de una posible burbuja financiera. Solo hay un riesgo añadido de esos ya que tenemos encima de la mesa, que sería el de la deuda y esa gran burbuja de deuda sobre la que caminamos desde hace ya más de una década y que sigue sin explotar, aunque hay muchas voces que indican que antes o después una burbuja de ese calibre, solo con una migajica, con una piedrecita muy pequeña en el camino, daría una explosión importante. Hasta aquí este tiempo para repasar lo que vamos a ver esta mañana. Se quedan ahora con Eva Villanueva, que le va a traer todos los detalles de cómo va avanzando la mañana. Les esperamos a las 2:15 de la tarde. Cogeremos el pulso en la decisión del Banco Central Europeo y escucharemos a Christine Lagarde a las 2:30 con todo el detalle, y por supuesto continuaremos por la tarde con Rolling Stocks, con Marta y Ser, con todo el detalle de esa decisión del Banco Central Europeo que está marcado a fuego en el calendario. El único problema que tiene Lagarde es que Mario Draghi le ha quitado un poco de foco. Buen día y buen negocio, nos vemos luego.